Bueno, buenas noches, ¿estamos bendecidos? Es un buen día. Les decía a los hermanos hoy, ¿verdad? 1 de mayo, comenzando un nuevo mes. Pero también Dios nos regaló un día hermoso, fue un día soleado, un día tranquilo, un día bendecido. Pero también un día para que podamos recibir. ¿Por qué no le dice a la persona que tienes a la par, es un día para recibir? Y levante su mano conmigo y diga, y yo estoy listo. Gloria a Dios. Hemos estado a lo largo de, creo que logramos las 4 semanas seguidas, manejando un tema muy importante, ¿verdad? Sobre lo que es la iniquidad, y hemos venido estudiando semana a semana lo que eso significa, lo que implica para nuestras vidas, lo que implica para nuestras familias, el propósito de lo que Dios quiere para nosotros, la libertad que Dios quiere traernos, no solamente a nivel personal, sino a nivel generacional, ¿verdad? Estudiábamos cómo la iniquidad visita por todas las generaciones, tercera y cuarta, pero me encantaba cuando en Éxodo dice, pero el Señor quiere bendecirlas todas las generaciones. Y ese es el amor de Dios que está para con Dios, para con nosotros y para con nuestras familias. Así que en esta noche, ¿verdad? Hoy nos va a guiar mi esposo. La primera noche él me hizo la presentación a mí, ¿verdad? Hoy le hago la presentación yo a él. Estuvimos la semana anterior hablando de cómo se ejecuta o cómo opera el poder de la iniquidad, pero la noche de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo ser libres de la iniquidad. Y escuchábamos a algunos de ustedes también cómo se han identificado con algunas áreas, y es justamente lo que anhelamos para la noche de hoy, que podamos descubrir cuáles son esas áreas, cuáles son esos circunstancias, momentos, herencias familiares. A mí este tema de manera particular me encanta, ¿verdad? Familiarmente, por mi circunstancia, tengo muchos lapsus de vacíos y de desconocimiento, así que constantemente tengo que orarle al Señor cuando soy inquietada por el Espíritu Santo y decirle, bueno, Padre, revélame algunas cosas porque tal vez hay conocimientos familiares que yo no tengo. Pero ¿saben algo muy hermoso? Hay un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce. Y ese Dios maravilloso que está en nosotros es el que nos lleva a toda la verdad. Es el que nos guía, es el que nos dirige. Así que lo que yo no sé, el Espíritu Santo nos lo revela. Por eso siempre hablamos de la importancia de que el Espíritu Santo de Dios esté guiándonos y dirigiéndonos, no importa la edad que tenemos. Puede ser alguien muy pequeño, puede ser alguien de edad muy avanzada, pero la obra, dice la palabra de Dios, la obra que yo comencé, yo la voy a perfeccionar. Y a través de este tipo de temas, de conocimientos, hemos visto ampliamente, y ojalá que usted también haya buscado en su Biblia textos sobre la iniquidad, porque ahorita le voy a decir que aunque hemos estado 4 semanas, hemos todavía manejado, hablábamos con mi esposo, hay tanto que aprender, tanto que conocer, tanto que estudiar. Hemos tenido que ir así como bien rápido, pero si nos detenemos un poco, podemos inclusive observar cuánto más nos quiere enseñar el Señor. Y algo importante, esto no solamente se trata de mi persona, de mi familia, se trata de una sociedad y de una nación, ¿verdad? Lo tocamos a largos rasgos la semana anterior, pero Dios nos quiere bendecir. ¿Y por qué hablar de una nación? Hablábamos ahora con la hermana Gilena de la próxima actividad familiar que tienen el 26 de mayo. Hermosa actividad, yo creo que hay un mismo sentir, ustedes la están trabajando de una manera, nosotros estamos trabajando de otra, pero el mismo sentir es unánime. ¿Por qué? Porque las próximas generaciones van a representar las próximas naciones. Ahí hay autoridades que se van a levantar y van a ser sus propios hijos o los hijos de sus hijos. Van a haber hombres y mujeres que se van a levantar en gobiernos, y es importante también por lo que está por venir, porque hay algo importante, y concluyo con esto porque la noche es corta y hay mucho que compartir, pero Cristo viene pronto.
y necesitamos prepararnos. Estábamos viendo con mi esposo una película en estos días, no tiene que ver nada con cuestiones cristianas, ¿verdad? A veces miramos algunas cosas para poder ver los chicos con qué nos van a salir en la iglesia. Y le decía yo a mi esposo, es increíble por donde lo querramos ver, pero el mundo de una u otra manera, todos se están preparando para la gran incógnita que va a venir y cómo le voy a responder yo a la sociedad cuando hablemos acerca del rapto. ¿Qué va a suceder? ¿Qué vamos a responder? Y hay en este momento tantas teorías acerca de eso, preparando, y le decía yo a mi esposo, por lo que mirábamos ayer, por la generación nueva que se está levantando, cómo les están dando información y cómo los están capacitando para dar respuesta a un acontecimiento hermoso que usted y yo sabemos es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso nos preparamos. Así que esta noche es una noche especial y es una noche en la cual nos vamos a preparar juntos. Dios me los bendiga. Aquí vamos a estar unánimes en un mismo sentir para aprender juntos de la palabra de Dios. Bien, gloria al Señor. Esto es una bendición poder estar hoy aquí. Como dice mi esposa, nos hemos preparado para que Dios este día, y creo que elegimos un lugar apenas para lo que hoy vamos a tener. Pero bien, antes de iniciar vamos a hacer algo. Le voy a pedir se ponga de pie, ahí donde está. Y vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor, porque queremos que venga revelación a nuestra vida, y algunos que ya han estado viéndonos algunas cosas y algunos detalles, esta es la noche en donde hoy vamos a venir delante del Señor a obtener esa provisión que Dios tiene para poder hacer algo en el ADN espiritual nuestro y de nuestra familia. Así que prepárese para eso. Hoy es el día, esta es la noche y puede ser el inicio también de esas acciones que vamos a aprender para nosotros, pero también aquí vemos muchos que servimos en diferentes cosas, que vamos a poder también hacer por otros, que vamos a poder ayudar a otras personas también a encontrar esa libertad en Cristo. Yo quiero que en esta hora podamos adorar al Señor con un canto, si me ayudan atrás con el canto, para que podamos hacer de este momento un momento en donde podamos ponernos delante del Señor y que esa luz de Dios que ilumina todo y que esa forma nuestra de adorarle nos permite entrar a su presencia hoy. Reconocemos que Él es el que nos limpia de pecado, el que trae libertad a nuestra vida es Cristo, y esta noche venimos a postrarnos, a rendirnos delante de Él todas las cosas que necesitan rendirse. Oh, luz del mundo, bajaste a la oscuridad, mis ojos abriste, pude ver belleza que causa que mi ser te adore, esperanza de vida en ti. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Así es, Señor, hemos venido aquí hoy. Oh Rey eterno, tan alto y exaltado, glorioso en el cielo eres tú. A Él le adoramos esta noche. Mundo que hiciste, humilde viniste, pobre que hiciste por amor. Adórale en esta noche a Él. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme,
postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche, porque sabemos el gran precio que pagaste en la cruz para llevar ahí, Señor, todos nuestros pecados y para arruinar la iniquidad, para arrancar de nuestra vida lo que el enemigo sembró en nosotros. El pecado que hay en nosotros fue clavado en la cruz, y a través de ese acto soberano, divino, hoy en esta noche podemos prepararnos para hacerle frente a Dios a través de la fe a cualquier raíz de iniquidad, a cualquier pecado oculto, a cualquier situación que no recordamos, a cualquier herencia generacional en la familia, cualquier atadura en nuestros hogares. Hoy sabemos que es a través de Jesucristo, de ese precio tan grande, el poder se desata a través de Jesús. Y esta noche yo te pido, Señor Jesucristo, Padre, danos la provisión esta noche para romper ataduras. Danos la provisión esta noche para que la iniquidad sea arrancada de nuestra familia y de nuestras generaciones. Hoy, Señor, quiero pedirte que vengas y hagas algo extraordinario, que limpies nuestras vestiduras. La palabra dice acerca de la iglesia que se encontrará con Cristo sin mancha, sin arruga. Señor, hoy te pedimos que vengas y en nuestra vida personal ayúdanos aún a hacer memoria de aquello que identifiquemos que está allí germinando y que está ahí atacando, que está ahí en nuestras generaciones. Hoy tenemos el poder y la autoridad en Jesús para poder traer sanidad, salud, liberación
a nuestras familias, a nuestros hogares o a personas que están arraigadas en alguna iniquidad que no les permite ser libres. Bendice esta noche en el nombre de Jesús. Así lo pedimos hoy. Así sea. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Puede tomar asiento. Gracias. Gloria a Dios. Hermosa noche. Vamos a prepararnos entonces. Como decía mi esposa, ¿verdad? Que hemos estado compartiendo mucho de este tema y nos ha servido a nosotros también. Yo les he contado experiencias también para ir a hacer esa revisión, esa radiografía espiritual a veces a nuestras propias generaciones y familia. Y es una bendición poder saber que tenemos esta provisión en Dios, que podemos tomar en Cristo Jesús la autoridad para venir y detener la iniquidad que quisiera tocar la puerta de nuestras generaciones o de nuestras familias. Así que hoy vamos a seguir hablando de este tema y esperamos hoy que delante del Señor podamos tener un fruto. La iniquidad ha sido el tema de estas 4 ocasiones y pusimos ahí obstáculos para la gloria de Dios. La iniquidad es un obstáculo que a muchos nos impide gozar de la gloria de Dios, de esa presencia de Dios extraordinaria. Quiero citar estos 2 pasajes para iniciar. Isaías, capítulo 10, verso 27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Eso es algo que tenemos que valorar en esta hora. Es a causa de esa unción que tiene únicamente nuestro Dios y que está en su corazón el deseo de quitar los pesos de nuestra vida. No cargues más con iniquidades, no cargues más con situaciones que están agobiando tu vida. Dice la palabra que Él quiere quitar eso de tu hombro, que ese yugo de tu cerviz se va a podrir a causa de la unción. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Una consecuencia de la iniquidad, cuando está arraigada, dice la palabra que ha hecho división. Cuando la iniquidad está presente, hace división entre nosotros y Dios, y no vemos el rostro de Dios. Necesitamos, ¿cuántos quieren ver el rostro de Dios? Es decir, ¿cuántos quieren la presencia de Dios en sus vidas? Hay que barrer con la iniquidad de nuestra vida y familia. Solo para recordar los temas que hemos venido desarrollando la primera semana, hablábamos de qué es iniquidad, ¿verdad? Hubieron creo 2 semanas que se hablaron acerca de qué era la iniquidad. Luego la segunda semana el conflicto y las moradas de iniquidad. Hablamos un poco en qué términos opera, dónde nace, dónde se originan muchas de estas iniquidades. La semana anterior hablaron de operación y poder de la iniquidad y hoy necesitamos cerrar la temática hablando de libres de la iniquidad, esa parte que necesitamos y que es importante. Entonces, libres de la iniquidad. Salmo 119, 133. Dice de la siguiente manera: ordena mis pasos en tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Quiero que le preste atención a este pasaje que quiero hoy introducir para que usted y yo anhelemos siempre la libertad en la que Cristo nos ha hecho libres. No caigamos en ninguna iniquidad que haga esto. Dice la palabra, nuestra intención en Dios es esta: ordena mis pasos con tu palabra. La palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino. Que la palabra de Dios ordene nuestros pasos, nuestra vida, ordene todo lo que somos. Que la palabra que nos ha sido enseñada y que nos ha sido revelada estos días nos ayude a que nuestros pasos estén en orden. Segundo dice, y esto es importante: y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Es decir, ninguna iniquidad generacional, ninguna iniquidad en tu familia, en tu vida, debe enseñorearse de ti, es decir, debe adueñarse de ti. Ninguna iniquidad debe ser el gobernador de tu vida. Es decir, hay personas que están en situaciones que dicen, yo quiero pero no puedo, están siendo enseñoreados, gobernados por una iniquidad.
Generalmente encontramos, sobre todo las personas que luchan con un vicio, dice, yo quiero salir de esto, pero no puedo. Aquella iniquidad está señoreando sobre su vida. Su voluntad está sometida hacia una iniquidad, a un paso de iniquidad que Dios no quiere para nosotros. Así que necesitamos ser libres. Y necesitamos también llevar esa libertad a muchos. El principal llamado, y por eso esta noche esto va dirigido en dos líneas. La primera, que usted y yo podamos revisar si no hay algo que necesitamos arrancar de iniquidad en nuestra vida de familia. Pero segundo también, no olvidemos que muchos de los que estamos aquí en Cristo no nos podemos quedar con lo que Dios nos ha dado. Usted va a necesitar ir y enseñarle a alguien más y hablarle a alguien más y guiar a alguien más para que también sea libre. Para que también sea libre. Usted podrá decirle a alguien, mira, Dios no te quiere a ti que estés enseñoreado de esta iniquidad que está gobernando tu vida. Busca al Señor, puedes ser libre. Muchos de los que estamos aquí nos va a tocar guiar a alguien, hablarle a alguien, enseñarle a alguien que no es así como Dios lo quiere ver. Necesita ser verdaderamente libre. Amén, iglesia. Así que vamos a hablar de esta parte el día de hoy. Éxodo 34, versículo 7. Voy a citar varios textos porque quiero que a través de la palabra, como estamos diciendo, sea lo que nos permita hoy entender y entrar en esta provisión divina. Éxodo 34, 7. Dice así, hablando de este texto que lo hemos utilizado en todas las conferencias, hablando de Dios que dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Vea usted que menciona tres cosas, iniquidad, rebelión y pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por eso hemos estudiado el tema, porque entendemos que la iniquidad es el cuerpo del pecado. Una cosa es cuando usted comete un pecado y el Espíritu Santo le redarguye y se arrepiente y usted cambió. Y otra cosa es cuando hay un pecado que se convierte en una práctica, que se convierte en algo que sigue ocurriendo, que no se quita y se convierte en una iniquidad, en algo que ya está enseñoreándose de la vida de la persona. Y la rebelión, que aparece también aquí como algo que Dios necesita perdonar. Mientras hay rebelión no hay acercamiento con Dios, eso no ocurre. Mientras estamos en rebeldía no estamos con Dios. Por eso la rebelión debe ser también algo que debemos rendir delante de Dios. No podemos hacer a Dios sin rendirnos delante de Él. Y eso va a tener que atacar de alguna manera cualquier raíz de rebeldía, porque recuerde que el ser humano digamos que en el ADN nuestro viene la actitud de ser rebelde, de desobedecer, de no obedecer. Y es algo con lo que siempre tendremos que luchar. Y la Biblia dice entonces que Él guarda su misericordia, que Él perdona estas tres cosas, iniquidad, rebelión y pecado, y que de ningún modo va a tener por inocente al malvado. El malvado es aquel que ya está en iniquidad, aquel que vive en práctica. Por eso dice, no voy a tener por inocente. Una cosa es que alguien cometió un pecado y lo hizo de una manera inocente, si podríamos llamarlo inocente, es decir, fue arrastrado y se siente arrepentido de lo que hizo. Y el malvado no tiene arrepentimiento, el malvado sigue en la práctica y busca la manera de seguir haciendo lo que está haciendo. Es diferente. Y atención, Dios dice, visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La iniquidad se puede heredar, se puede pasar. El que practica la maldad, el que algo de iniquidad esté en su familia y hogar, puede traspasarse, y por eso vemos, si estudiamos esto, donde vemos que el padre hizo algo y años después el hijo, aunque no quería, terminó haciendo lo mismo que el padre hizo. Y son aquellos pecados que hemos citado, que ocurren. Importante, por eso la enseñanza. Debemos enseñar a los hijos. Usted tiene que identificar en su familia, si hay cosas que son raíces de iniquidad, enséñale a sus hijos y dígale, mira, en la familia ha pasado esto y esto y esto. Cuando eso toque la puerta de tu vida, no le abras. Hay que instruirlos, hay que instruirlos. Tenemos que hacerlo. Mira, en la familia han pasado situaciones de adulterio. Cuando tú tengas tu esposa o tu novia, dígale a sus hijos, tienes que ser fiel, enséñele. A veces pasan cosas que necesitamos quebrantar.
Dios va a visitar esa iniquidad, esperando que haya alguien en la generación que se arrepiente y cambie. Y bendito Dios, porque aquí habemos muchos que estamos haciendo esto, metiendo el ADN de Cristo en nuestras generaciones y diciendo: hasta aquí la iniquidad y la maldad de nuestra familia, no más. A través suyo, usted es el que se va a poner en la brecha y decir: Señor, la iniquidad de mis padres, de mis hijos, yo en este momento me presento delante de ti. ¿Cómo tratamos con la iniquidad? Permítame ir hablando de esto. ¿Cómo tratamos con la iniquidad? Vamos a Isaías capítulo 1, versículo 16. Este sí tenemos que buscarlo, porque no está proyectado. Isaías 1, 16. Y usted va a ir identificando. Isaías 1, 16. Dice así: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Eso dice la Escritura. Isaías capítulo 1, versículo 16. Dios dice: laven, limpien, quiten la iniquidad de vuestras obras. Es decir, cuando dice de vuestras obras es en lo que constantemente ya estaban haciendo, rutinariamente, su vida diaria, ya había iniquidad en todo lo que hacían. Es decir, habían cosas que ya no agradaban a Dios y eran prácticas de la vida. Prácticas de la vida. Como hemos visto a lo largo del tema, la iniquidad no es un simple pecado por lo que se puede pedir perdón y se acabó el problema. No es un simple pecado. La iniquidad es todo un cuerpo de pecado arraigado hasta la raíz de nuestro propio espíritu. Esta ha corrompido nuestro comportamiento y nuestros pensamientos, y además se ha metido en los huesos y en las entrañas. Vea lo que dice el Salmo 31:10. Salmos 31:10. Búsquelo ahí. Dice Salmos capítulo 31, versículo 10, dice de la siguiente manera: dice así: porque mi vida se ha gastado de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de ¿qué? De mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. Yo quiero decirle algo: este tipo de maldad hasta enfermo físicamente hay por la iniquidad. El salmista lo está describiendo de una manera muy importante. Dice: mi vida se ha gastado. Sentir que la vida ya está gastada, está agotado, y dice que de dolor. El que vive en iniquidad, déjeme decirle, no está feliz, no está contento. Y dice: y mis años de suspirar, se agotaron mis fuerzas a causa de la iniquidad. La iniquidad te roba fuerza, te roba vida. Y mis huesos se han consumido. Hasta enfermedades físicas puede traer si tenemos iniquidades muy marcadas en nuestras vidas y familias. Hay consecuencias de las iniquidades. Hay enfermedades que se producen por el pecado. Desarraigarla va a tomar tiempo y dedicación, pero será la mejor inversión de nuestra vida. Necesitamos hacer esto, desarraigar de nuestra vida totalmente la iniquidad. Y déjeme decirle esto para que lo vaya usted comprendiendo. Para hacer esto esta noche, más adelante le diré cómo, solo quiero decirle hoy que esto es una provisión divina. Es decir, es a través de la fe. Para recibir a Cristo como Señor y Salvador, usted solamente tiene que creer en Él y recibirlo. Eso fue todo. Yo no voy a necesitar hacer algo mayor, extraordinario aquí. Si usted tiene fe y viene delante de Dios, la iniquidad puede ser arrancada hoy mismo de su vida. ¿Cómo es la sanidad? ¿Cuántos han recibido un milagro en su vida? El milagro viene porque usted creyó y dijo: yo creo, y esa provisión vino y usted recibió el milagro. No hubo que hacer más que la fe, es la que hace todo esto. Muchos han recibido sanidad interior en sus vidas, han sanado el alma, y eso ha sido a través de la fe. Han creído que es una provisión de Dios y la han recibido. Hoy yo quiero que usted de esa misma manera entienda que cómo va a arrancar usted eso de su vida y su familia. La fe es la que hoy va a hacer, una vez más, que la provisión divina del cielo entre en su vida y en su familia. Así que prepárese para hacer eso.
Dice Levítico capítulo 26, versículo 40 al 42. Porque quiero que usted tenga, antes de hablar de esto, que usted sepa cómo vamos a hacer hoy. Y dice así: y confesarán su iniquidad. Levítico 26, versículo 40 al 42. Atención, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por sus prevaricaciones con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Y sigue diciendo: entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo mi pacto con Isaac, y también mi pacto con Abraham, me acordaré y haré memoria de la tierra. ¿Cómo vamos a hacer esto? La Biblia dice: necesitamos confesar nuestra iniquidad, identificarla, confesarla, y Dios hará memoria de su palabra, y Dios hará memoria de su pacto con nosotros, y Dios traerá libertad a nuestras vidas y nuestras familias. Debemos pedirle a Dios que su Espíritu Santo traiga a nuestra memoria los pecados de nuestra casa y los nuestros. Como ayuda podemos hacer una lista con toda clase de pecados reiterativos, o sea, es decir, que se han repetido en nuestra familia en todas esas áreas. Y ya voy a poner algunos ejemplos, pero la manera de hacerlo, y yo quiero pensar que hoy aquí vamos a enseñar el camino, pero le va a pasar como me ha pasado a mí. De repente hicimos, en algún momento Dios me recordó algo, yo lo llevé delante del Señor y lo arranqué. Pero en algún momento más adelante viene algo a memoria. Es más, hay que orar por esto, porque algunas de esas cosas usted ni siquiera las sabe ahorita. Y usted necesita: Espíritu Santo, trae a memoria. A veces en plática con los padres, los que todavía tienen a sus padres, en pláticas con algún familiar, y de repente surge aquello que viene a su memoria y dice: eso es iniquidad en la familia. Y usted lo va a notar y lo va a traer delante de Dios. Es una labor. Como dice Levítico, vamos a lavar y a limpiar. Esa es la labor que tenemos que hacer. Y a través de la fe vamos a identificar aquellas cosas porque no las queremos en el ADN de nuestra familia. Yo les compartí a ustedes, uno, dos, en la charla que di antes, que sin saber toda esta temática, cambio de micrófono mejor, ok, ustedes mandan, 1, 2, sí, listo. Aquí usted está teniendo conocimiento, y eso le va a permitir a usted hacer esto hoy, o en su tiempo devocional. Usted se puede meter en guerra espiritual por su familia. Yo les conté a ustedes que sin saber de toda esta temática, cuando yo tenía algunos 18, 19 años, que conocí a la que se convirtió en mi esposa, yo les conté una experiencia que yo tuve. Una noche, pasé toda una noche literalmente, ni cuenta me di cuando amaneció, en oración, porque Dios me levantó para orar. Y en las oraciones comencé a hacer un montón de cosas que yo no sabía. Y era: Señor, yo te pido perdón por estos pecados, porque en la familia hay esto, porque en la familia ha pasado lo otro. Y yo cuando yo tenga mi novia, cuando yo me case, yo no quiero esto en mi vida. Yo comencé a hacer esas oraciones sin saber todo esto, sin conocerlo. Y comencé a pedirle perdón al Señor, porque en las familias por ambos lados identifiqué muchas cosas: adulterios, pecados sexuales horribles. En las familias he visto cosas como hermanos que se metieron con las esposas de sus hermanos, cosas como esas. Eso es iniquidad, son cosas horribles. Padres que tienen hijos fuera del matrimonio, eso ha pasado y pasa en muchas de las familias. Y en fin, usted puede enumerar ese tipo de cosas que te va en la familia. ¿Qué decir de los vicios? He visto hogares destruidos por el alcohol, hemos visto hogares destruidos por la droga. Hemos visto muchísimas situaciones familiares, y atención a lo que voy a decir, muchas de estas son secretos familiares, son cosas que no se hablan: abortos, violaciones. Hay muchos pecados en la familia, pero son pecados ocultos, nadie habla de eso. Son esos secretos de familia, no hablamos de eso, pasó y lo enterramos, no existió. No hablemos de eso, no hable de eso, ya pasó.
Pero delante del Señor tenemos que sacar la iniquidad y decirle, Señor, esto pasó en mi familia. Arráncalo, quítalo, no lo quiero, ni que pase a mis generaciones. Es ahí donde Dios está haciendo un llamado. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude. Recuerde que Jesús dijo, dejaría con nosotros al ayudador, el Espíritu de verdad que nos guiará la verdad de todas las cosas. Pídale al Espíritu Santo que le traiga memoria. Imagínese, yo le decía a usted que Job oraba de esta manera y decía, Señor, perdona por los pecados de mis hijos que no saben ni qué son, pero perdónalos. O sea, él no quería que se le escapara nada. Pero usted puede decirle, Espíritu Santo, revélame qué pecados hay. ¿Qué pecados hay? ¿Y por qué necesito yo hacer esto? Porque usted es el que está siendo vallado en su vida y en su familia. Detenga la iniquidad. A veces estamos orando cuando la iniquidad dio fruto. Ay, pastor, es que, mira, en mi familia pasó esto. Y a mí me da cosa porque a veces hay cosas que pudimos haber tal vez orado y tal vez a través de arrancar esa iniquidad, tal vez pudimos haber evitado que algo se diera. Digo tal vez porque la verdad es que Dios tiene control de todo. Pero la revelación de la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos lleve a identificar cosas, recuerde que lo que hacemos en secreto, Dios lo recompensa en público. Hay oraciones que tal vez usted se está gastando, luchando con un familiar y diciéndole, deje ese vicio, deje esto, deje lo otro. Usted que anda aquí hasta se pelea con él y no cambia. Comience a doblar rodillas, comience a orar por la iniquidad, dígale, hay iniquidad en este familiar, Señor, hay esto. Yo les conté otra experiencia. Yo oré por un tío que yo quiero muchísimo y a mí me ha pasado algo. Muchos en mi familia, de estos que les menciono, que han estado en iniquidades, hoy están en Cristo. Hay varios de ellos. Algunos de ellos no fui yo quien les prediqué, no fui yo quien los llevó a Cristo, pero sí reconozco algo, sí fui yo el que oré y sí fui yo el que dije, bueno, ahí está mi familia, arráncalo. Y eso sí lo estoy viendo. Así que hay cosas que usted puede ver a través de la oración. Y tal vez usted se está gastando, peleando en lo físico con un familiar cuando debería irse al ADN espiritual y decir, Señor, arranca esta iniquidad. Ese tío que les contaba, les decía que yo lo quiero mucho, cayó preso porque atropelló a alguien y lo mató y terminó preso por ese asunto. Y ahí en la prisión, ahí, ese que era grande, que todo lo puedo, que todo lo sabe, porque así muchas veces nos encontraremos algunos familiares, ahí doblegadito recibió a Cristo. La forma que Dios va a utilizar, Dios es soberano, pero sí puede usar su oración para arrancar la iniquidad y para rescatar a un familiar. Así que pídale al Espíritu Santo que le ayude aún a recordar lo que ni usted sabe, o que salga en alguna plática de entre familia, esas pláticas de familia que sí edifican, de repente se puede dar cuenta de sus abuelos, bisabuelos, cómo eran, qué había pasado. Esta tiene que ver con ocultismo, pero recuerdo una familia que yo aprecio muchísimo porque uno de los miembros de esa familia fue mi líder, fue el que tocó la puerta de mi casa y me invitó a ir a un grupo de crecimiento y ahí me reconcilié con el Señor en la adolescencia y lo recuerdo muy bien. Pero algo muy curioso de esta familia, se lo voy a contar. Eran una familia que eran de uno de los pueblos allá en Honduras y resulta que el bisabuelo, el abuelo, no sé quién, de la primera generación, ellos eran la cuarta generación. La primera generación, cuentan ellos mismos en la historia, que su tatara, no sé qué abuelo, era alcalde del lugar. Y era alguien muy próspero, tenía muchas cosas, muchos bienes, vivía muy bien. Y eso pasó. La siguiente generación igual, muy prósperos, la siguiente muy prósperos. Y ellos que eran la cuarta, comenzaron prósperos, pero de repente comenzó a venir ruina sobre ellos. Y enfermedades extrañas. Y cosas raras, aún en la casa donde vivían se movían las cosas y uno de los hijos hasta levitaba del piso, pasaban cosas extrañas. Y cuando ellos comienzan a averiguar, llegaron a Cristo después de eso y eso trajo libertad, pero se dan cuenta que de esa primera generación, de ese que fue alcalde, había hecho un pacto con el diablo, literalmente, había hecho un pacto. Y como usted sabrá, muchas de esas cosas tienen que ver con que sí, prospera, me vas lo que sea, o hacen pactos hasta lo otro. Y esto es lo interesante del asunto, que el pacto de él era que le entregaba la cuarta generación. Y la cuarta generación eran estos. Y esa familia comenzó a pasar, quedaron en la ruina, perdieron todo, enfermedades extrañas. Oírlos a ellos es impresionante, oír el testimonio. Hoy todos son libres. Ya la señora, la mamá de ellos que yo conocí, ya partió con Cristo, una señora de Dios poderosa en la oración. Pero en esa ruina en que cayeron, Dios los alcanzó
y llegaron a Cristo. Y comenzaron ellos a buscar de Dios. Y comenzó Dios a restaurar esa cuarta generación. Por eso dice la Biblia, Él visita hasta la cuarta generación. Y aunque había una raíz de maldición, atención a todo lo que tiene que ver con idolatría, que tiene que ver con ocultismo, que lo voy a mencionar también. En este ejemplo que les pongo, había ocultismo. Y esta era la cuarta generación y estaban en ruina, producto de que aquel tatarabuelo había hecho un pacto y ofreció la cuarta generación como promesa satánica. Eso hay que quebrantarlo. Entonces pregúntese, ¿cuántas cosas no sabemos? Usted está en Cristo ahora. El problema de estas cosas es que el diablo entonces dice, bueno, yo voy a ir a tocar la puerta también. No es que la maldad ya está en su generación, pero el diablo va a venir a tocar la puerta. Y si usted no instruyó a su familia que habían cosas en su familia que eran iniquidad, y si usted no les enseñó que si viene esto no le abran la puerta, el diablo los va a engatusar y terminan muchos haciendo lo que otros hicieron. Aunque usted sea la diferencia ahora, pero si usted no le enseña a los demás que hay que vivir cerrándole la puerta al enemigo, usted en la noche duerme con las puertas abiertas de la calle. ¿Verdad que no? ¿Por qué no? ¿No confía en Dios usted? Obviamente que sí, pero es una medida normal. Cerremos nuestra casa. Tampoco vamos a, ¿verdad? O sea, no debemos tentar a Dios. Sí, Dios está conmigo, sí, entonces me voy a meter en medio de la balacera, no me voy a pegar ni un tiro. O sea, eso pasa. No es así. Dios nos ha dado a nosotros la sabiduría para poder hacer las cosas. Y usted tiene que cuidar de su familia. Así como cierra las puertas de su casa para que un ladrón no se meta, hágalo espiritualmente. Ya sabemos quién es el ladrón. El ladrón existe, déjeme decirlo, la Biblia lo dice. Vino a robar, hurtar, matar y destruir. Y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que ese no lo ignore jamás, porque sería el peor error que usted y yo podemos cometer. Ignorar que hay un adversario, que hay un ladrón, que hay alguien que quiere robarnos, hurtarnos, matarnos y destruirnos. Eso no lo ignore nunca, porque eso tiene que saberlo a diario. Tenemos un adversario. Obviamente mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Pero usted tiene que aprender a cerrar puertas. Así que le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Jeremías 17:1 dice: el pecado de Judá, vea esta parte. Jeremías 17:1 dice así: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Vea qué manera de escribir esto. ¿Sabe qué está diciendo? Que el pecado de Judá está escrito con cincel, es decir, está grabado en su corazón. No es un simple pecado, es una iniquidad que está bien metida, bien grabada, bien esculpida, bien hecha en su corazón, dice, y en los cuernos de sus altares, en su adoración, en su vida diaria. El pecado de Judá se convirtió, según este texto, en una verdadera iniquidad arraigada hasta su corazón. Así lo describe de una manera muy poética Jeremías. Todos los pecados son graves y traen maldición. Pero lo más grave de la iniquidad es sencillamente esto: el pasar esas consecuencias de pecado a las generaciones siguientes. No nada más pagaré yo por mi pecado, sino que mi familia llevará una tendencia, esa palabra es clave, a cometer el mismo pecado. Hay una tendencia. Usted tiene que entender esto. Usted está en Cristo y Cristo nos hizo verdaderamente libres. Pero hay tendencia de ciertos pecados en la familia que usted tiene que enseñarle a sus familiares que esa tendencia no debe gobernar su vida ni le debe abrir la puerta. Y los que están sin Cristo, obviamente no hay nada que detenga eso. Obviamente eso va a seguir y lo vemos de generación en generación ocurriendo en el mundo. Muchísimos siguen la misma tendencia, la misma forma en que sus padres hicieron las cosas. Si físicamente así es, porque así es, los hijos ven cómo actúan los padres y terminan actuando igual, ¿sí o no? Aprendieron a hacer esto de la misma manera que los padres lo hicieron. Espiritualmente es igual. Si eran personas que buscaban mucho del Señor y tenían temor de Dios, pues los hijos van a tener temor de Dios, aunque anden muchas veces extraviados. Pero va a haber temor de Dios en ellos. Igualmente es así. Así que igualmente la tendencia del pecado está ahí. Hagamos esta diferencia de las tres cosas: pecado, rebeldía e iniquidad, que lo mencionamos en el texto primero. ¿Qué es pecado? Toda desviación a la ley de Dios.
errar o desobedecer a lo diseñado por Dios, no cumplir con lo especificado por Dios para el hombre, y en otras palabras, el pecado es errar al blanco, ¿verdad? Es una manera de decirlo. Todo aquello que se desvía de la ley de Dios, todo aquello que Dios dice no se haga porque es perjudicial, porque hay un daño, porque hay una consecuencia, eso se traduce en pecado después. Así que el pecado es esa práctica que muchos hacemos en desobediencia a lo diseñado por Dios. La rebeldía. La rebeldía es toda desobediencia a la autoridad de Dios o gobierno puesto por Dios. Sea gobierno, sea iglesia, sea leyes, sea familia, toda transgresión tras pasar los límites de la autoridad establecida por Dios. La rebeldía es una desobediencia total a la autoridad. Y les decía que tenemos esa tendencia. Tenemos la tendencia a ser rebeldes con Dios, rebeldes generalmente en nuestro diario vivir, sea los gobernantes, sea lo que sea. Fíjense que con esto de los gobernantes hay que tener mucho cuidado, porque sobre todo nosotros los creyentes, porque creo que muchos caen en este error. La Biblia dice que debemos orar por los que nos gobiernan, sea que les simpatice o no les simpatice, porque ahora queremos orar solo por el de nuestra simpatía, ¿verdad? Y el que no, que le vaya mal, o sea, tampoco. Debemos de orar por los que nos gobiernen, porque si es impío y se hace más impío, nos va a ir mal a todos. Pero si oramos para que Dios de alguna manera toque también la iniquidad de quienes nos gobiernan, los beneficiados seremos nosotros. Así que hay que hacer a un lado a veces los colores políticos y orar para que Dios toque el corazón de los que gobiernan, eso es importante. Entonces no caigamos en eso también, en esa rebeldía. Yo he escuchado a algunos, vean, yo no soy partidario, y sé que en estas elecciones fuimos muy partidarios muchos, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Pero hay gente que escucha decir, no, este no es mi presidente. Y yo me quedo, pero si ya lo eligieron, ya está nombrado, es el presidente de todos, nos guste o no, ¿verdad? Eso es así. Las autoridades, lo contrario a eso, déjeme decirle, que sería rebeldía. Entonces nosotros estaríamos también en rebeldía, estaríamos enseñando rebeldía, sea quien sea. Y siempre ha sido así, siempre el que ha estado, siempre hemos orado por quien esté. Pero en este en peculiar, como he oído mucho picante por estas elecciones, han oído mucha división, yo le diría que eso no debe ocurrir. Debemos orar por todos, debemos orar por los que nos gobiernan. Usted debe orar por su jefe, le simpatice su jefe o no le simpatice. Porque si usted ora por su jefe y lo bendice, al que le va a ir bien es a usted. Hay que orar, hay que bendecir. La rebeldía necesitamos sacarla también. Y la iniquidad, que es lo que más hemos estudiado, es la desviación, perversión, inclinación al pecado con terquedad, es decir, decididos al pecado. Maldad adquirida o sea heredada, cualquiera de las dos maneras. Pecados ocultos y tercos, debilidades, patrón de mala conducta, malos hábitos, lecciones no aprendidas, pecado repetitivo. A eso le llamamos de alguna manera más clara iniquidad. Es esa desviación, inclinación de manera terca a hacer el pecado, a seguir en lo mismo, ¿verdad? Dios muchas veces trató a Israel de esa manera. Es decir, volvían a hacer lo que Dios les dijo que no hicieran. Eso ya era iniquidad en ellos. Ya no era un simple error de pecado, una simple falla, ya se convirtió en una desviación total a lo que Dios quería. Que no nos pase eso a nosotros en nuestra vida, ni ocurra en nuestra familia. Bien, empecemos a reconocer algunas de estas áreas. Isaías 59. Isaías 59. Para que nos quede el tiempo de orar. Vamos a ver, Isaías 59. Del 1 al 16 voy a leer yo, pero usted si quiere lo puede leer todo. Porque en esta censura que se le hace a Israel, digamos que Isaías 59 es como un capítulo dedicado a la iniquidad, a hacer notar la iniquidad. Comienza así, del 1 al 16 voy a leer nada más. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Versículo 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira y hablan maldad vuestra lengua.
No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Verso 5, incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Vea cómo lo dice, versículo 6. Tus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obras de rapiña están en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellos fuere, no conocerán paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Verso 10. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnias y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Verso 15, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Versículo 16, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Me detengo ahí. De ese capítulo que estamos viendo, que es un capítulo que comienza a describir muchas cosas a las que Dios le recrimina a Israel como iniquidad, y vea usted que ahí vamos a ver que hay cosas que pensamos y las dejamos pasar desapercibidas, pero Dios le está diciendo a través del profeta Isaías, eso es iniquidad contra mí. Y vamos a hablar algunas de ellas. La primera dice manos contaminadas de sangre. Manos contaminadas de sangre. La primera recriminación que les hace en este capítulo. Homicidios, sacrificios de sangre, animales o humanos. Eso se lo decía porque en ese tiempo ellos iban tras otros dioses y hacían sacrificios, sacrificaban hasta sus hijos y animales, era derramamiento de sangre. Ídolos. Hoy en día podríamos hablar del derramamiento de sangre de otra manera. Los abortos, por ejemplo, es una manera de derramar sangre. Las guerras que hay hoy en día, la gente que muere, los homicidios que se dan en una nación, la tierra gime como gemía en el tiempo de Caín y Abel por la maldad y la gente que muere a diario. Sigue habiendo derramamiento de sangre. Sigue pasando esto y Dios sigue recriminando esto. Y si eso ha pasado en nuestras familias de alguna manera, pues también es una iniquidad. Siguiente. Labios que pronuncian mentira, porque el texto dice que parte de las grandes iniquidades de Israel era su manera de hablar. Y atención, nosotros no le prestamos atención a eso. Y Dios lo llama iniquidad. Labios que pronuncian mentira, maldad en la lengua. Y hace una descripción magistral que como que criamos serpientes, ¿verdad? Que áspides. Es terrible. ¿Cuántos en las mismas iglesias no se están calumniando unos a otros? ¿Cuántos cristianos o cuántos miembros en la familia están usando la mentira, están usando la maldad de la lengua para hacer daño? La religiosidad, la hipocresía. Recuerde que Jesús le dio duro a los fariseos, a los que estaban en la iglesia constantemente cumpliendo con todas las leyes, pero ellos tenían labios mentirosos, pronunciaban maldad en su lengua. La calumnia, el chisme, la maledicencia, la lengua venenosa, el levantar falso testimonio, la crítica, la murmuración. Déjeme decirle que a veces hay
cosas como estas que son generacionales. Hay familias que cómo luchan con la mentira. Yo he tenido casos así. Luchan con la mentira y se meten en unos problemones por la mentira. Déjeme decirle que a eso Dios le llama también iniquidad. ¿Sabe por qué? Porque tal vez cuando hay una prédica en la iglesia y nos acordamos, no hay que criticar, no hay que murmurar, pero pasaron 2 meses y seguimos haciendo lo mismo. Es un pecado repetitivo. Es una conducta que tenemos. Criticar, murmurar, hablar. Son cosas pequeñas aparentemente. Nunca olvide que también dice el proverbio, las pequeñas zorras corrompen las grandes viñas. A veces, por nuestra manera de hablar, estamos cometiendo iniquidades. Hablamos del prójimo sin pensar que es como que lo estuviéramos asesinando. Literalmente. Hay que tener cuidado. Apartarse de Dios y sus estatutos. Otra cosa que le recrimina en este texto a Israel, que se apartan de sus leyes. Que por más que Dios se las recuerda y se las recuerda y se las recuerda, se apartan de sus leyes. Recuerde que la iniquidad es algo que usted hace constantemente. Si ya usted sabe que usted no debe estar en las leyes de Dios, pero usted sigue desobedeciendo de una manera repetitiva, cuidado que ya se le hizo costumbre y eso ya es iniquidad. Ya no es pecado. Todo eso, mentira, engaño, todo eso, aquí se dice en este pasaje, es iniquidad. Voy a hacer otras menciones de cosas que también son iniquidad, porque aquí también habla de ser fraudulento. Sí. Pasemos a esta área, el área financiera. Usted sabe que en el área de las finanzas también a veces hay cosas que no prosperan porque hay iniquidades que están arraigadas a las finanzas de muchos. El hurtar, el defraudar, el adulterar la medida, pagar salarios injustos, la evasión de impuestos, robarle a Dios, fraudes, quitar tierras, riquezas malavidas. Si eso ha pasado en nuestra vida y en nuestra familia, muy posiblemente la iniquidad esté impidiendo que usted sea bendecido en esa área. Si en la familia hay prosperidad porque hubo algo fraudulento, si hubo una riqueza malavida, si hubo un robo, si usted es jefe y usted tiene salarios injustos, si usted tiene un negocio y usted es un evasor de impuestos, si usted ha defraudado, si usted ha adulterar la medida, dice el texto bíblico, y eso me llama la atención, adulterar la medida, es que esto era 1 kilo y yo le voy a poner menos para vender, le voy a poner más para que marque más el kilo y le estoy robando. Es una manera de robar. Y así es, y eso, verá, eso tan pequeño, usted diría, Dios hasta en eso se fijó. Lo que estaba haciendo el de la pulpería en ese tiempo, ¿verdad? Que hasta alterando la medida, hasta de eso Dios se fijó. Preste la atención, que en nuestra vida personal financiera no hagamos cosas que después estamos rogándole a Dios que nos bendiga si realmente tenemos iniquidad, cosas que no hicimos bien. Hay que tener cuidado con eso, con los fraudes. Si usted le hizo daño a alguien, a alguna familia, vea, nunca olvido lo que pasó con Zaqueo. Todos saben la historia de Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo, Zaqueo, bájate de ahí porque a tu casa quiero ir. Así una canción. Y resulta que Zaqueo, en un encuentro con Cristo, yo no encuentro en la plática que Jesús le ha dicho, mira Zaqueo, hay iniquidad en tu familia y vos tenés que arrancarla y tenés que ir a... Nunca hizo eso Jesús, solo se encontró con Cristo y Zaqueo en esa felicidad dice, voy a ir a devolver a todos los que le he robado y les voy a devolver 3, 4, 5, 7 veces más. Y yo, wow. O sea, él está arrancando la iniquidad, el fraude, la manera ilícita de ser rico y él está ahora diciendo que va a ir a rectificar a los demás. Algunos necesitan hacer cosas como estas para ser libres en el área financiera. Porque somos buenos para pedirle a Dios que nos bendiga, pero hay cosas ocultas que no hacemos. Y qué de robarle a Dios, que también es delicado. Vea, yo sé que predicar de eso es complicado, pero es que cuando uno lo lee tal y como lo dice Malaquías, cala a ustedes. Porque Dios le dice a su pueblo, el pueblo todo me ha robado. ¿Y en qué te hemos robado, Señor? En vuestros diezmos y las ofrendas. Así de claro dice el Señor. Y yo digo, wow, sí. ¿Cuántos de alguna manera hasta Dios mismo hemos defraudado y queremos que nos bendiga? Hay que tener cuidado. Así que en el área de las finanzas, revise que no hayan iniquidades, pecados que se hayan cometido. En las familias, por ejemplo, esto pasa mucho. ¿Cuántos pleitos no he visto yo por heredades?
que este se peleó con el otro porque aquel le robó. A mí me pasó en mi familia, a mi madre le robaron parte de la heredad que le dejó mi abuela, y mi abuela que está en vida, que cumplió ayer 102 años, le cuento. Por eso yo digo, mi esposa me va a aguantar un montón de tiempo, porque en el ADN familiar vivimos bastante. 102 años. Y bueno, yo puse una foto, y algunos me decían, ¿y esa foto de cuánto es? De este momento, la que tienen ahí es de este momento, ella toda sentada, porque bien coqueta, pintada, su pelo y toda la cuestión. No ocupa bordón ni nada, ella se levanta, ella camina, ella está lúcida, ella habla y todo, y 102 años tiene. Vejez, sus órganos, ella puede quedar dormida en cualquier momento. Imagínense ustedes que el Señor se la lleve así, qué belleza. Pero yo digo que ella disfruta su vida, porque si hay persona que en su corazón es sana, es mi abuela. Ella es puro amor, ella es felicidad. Con 102 años yo no la veo triste, yo la veo contenta en su salud y todo. Entonces yo digo, así hasta la largura de días, dice la Biblia, que también eso es una bendición de Dios. Importante eso, porque esto me va a hacer hablar ahora de otra área más delicada, las herencias de iniquidad, y ahora veamos específicamente el área sexual. Colosenses capítulo 3. Vamos a Colosenses. Capítulo 3, versículos 5 al 7. Si lo tiene ahí, dice así. Está hablando de una renovación hasta el conocimiento pleno en Cristo Jesús. Capítulo 3 de Colosenses, versículos 5 al 7, dice así. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, y comienza a decir que fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Y me detengo ahí, porque ahí hay cosas claves que quiero decir. Primero dice, hagan morir. Si estamos en Cristo, por favor, no deje resucitar nada de la vieja manera de vivir, porque muchos que han permitido que resucite algo del viejo hombre terminan mal. Claramente el apóstol dice, hagan morir. Si viene a tocar la puerta estas cosas, háganlas morir, porque ustedes ya no pertenecen ahí. Y dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y describe cosas que tienen que ver con la área sexual: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos e inclusive la avaricia, que también es idolatría. Y dice que esas cosas desatan la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los que viven en iniquidad. Y Dios le está hablando a los colosenses que están en Cristo, que hagan morir esas cosas, que si las dejan entrar, recuerden que la ira de Dios es la que se desata con los hijos de desobediencia. Pero Él está haciendo esta aclaración, porque dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. O sea, ellos no son los hijos de desobediencia, ellos son los hijos del rey. Pero el apóstol está diciendo, tengan cuidado, hagan morir esas cosas. Si vienen a tocar la puerta, si estas iniquidades vienen a tocar la puerta, háganlas morir, no las dejen levantarse, porque esas iniquidades levantaron la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, en los que antes ustedes anduvieron. ¿Qué me está enseñando? Que no le demos entrada a la iniquidad otra vez. Porque esto sí debo decirlo. Si usted está en Cristo y usted vuelve atrás, la iniquidad se puede enseñorear de usted otra vez. Y cuando eso ocurre en alguien que se aparta de Cristo, es peor el estado en que llega. Así que hay una advertencia. Al mismo tiempo hay una ayuda, porque no estamos solos, Dios está con nosotros. Somos libres de la iniquidad. Pero prestémosle atención a eso. Así que bien, considerando la herencia, recordemos que, hablando de esto, Rahab la ramera de Jericó fue bisabuela de David, quien tomó a Betsabé por esposa de Urías. ¿Recuerda el pecado de David? Fue un pecado sexual. El hijo de David, Amón, violó a su hermana, pecado sexual. Absalón, su tercer hijo, tomó las esposas de su padre, de David. Vea usted, pecado sexual. Y Salomón, que fue un promiscuo de primera, tuvo 300 esposas y 700 concubinas. Señor Padre Santo.
Usted se imagina, uy Dios. Por supuesto en Cristo tenemos libertad, pero quiero solo que vean esto. Un pecado sexual. Rahab era ramera. Y en esa tercera, cuarta generación, el pecado sexual tocó la puerta. Y David, quien era el rey, el amado de Dios, el que dice la Biblia era como el corazón de Dios, abrió la puerta. ¿Y cómo le fue? Exactamente. Porque él se arrepintió de su pecado, pero su pecado pasó a sus generaciones y a sus generaciones. Él no hizo nada. Vean, pecados sexuales peores todavía, digo yo, o con otras ramificaciones que lo que tuvo la bisabuela. ¿Por qué? Porque no detuvo, no enseñó. No solo hay que arrepentirse de algunas cosas, hermanos. Somos nosotros los que tenemos el ADN de Cristo y tenemos que enseñarle a nuestras generaciones, este pecado muere en mi familia, de aquí nunca más. Hay que enseñarlo. Porque si toca la puerta, porque David pudo haber tocado la puerta de ese pecado y haber dicho, no, yo soy el rey y Dios me eligió y cero. Y ahí murió. Ahí se hubiera quedado el asunto. Porque el pecado tocó la puerta. No sabemos cuántas veces más en David tocó la puerta del pecado, tal vez en algunas dijo no, pero en esta hizo una barbaridad, hasta homicida salió. Es terrible. Por eso quiero que vean y entiendan que cuando pasan cosas como estas, y déjeme decirle, el área sexual es una de las más vergonzosas, casi no hablamos de ese tema. En consejería son uno de los temas más difíciles de hablar porque en el caso de los varones sobre todo es muy vergonzoso. Pero a veces esos son los pecados que les digo yo, las iniquidades que están ocultas, que nunca las hablamos y las dejamos ahí y se queda ahí metida en la familia. Hay que hablar esas cosas, sacarlas y sanarlas delante del Señor. No queremos eso en la familia. Siguiendo los pecados sexuales, lascivia, pasiones desordenadas, adulterio, promiscuidad, masturbación, fornicación, pornografía, perversión sexual, uso inapropiado y contra naturaleza del cuerpo y todo tipo de aberración, inmundicia, orgías, pasiones desordenadas, incesto, homosexualismo, bisexualismo, depravación sexual, bestialismo, sexo con animales, pedofilia, sexo con niños, necrofilia, sexo con muertos. Es que en esta área hay tantas cosas, pero tantas, que tenemos que hablar de eso. Y me preocupa que en la educación de nuestro país ahora se va a enseñar de una manera que yo no creo que eso rompa la iniquidad. Así que nos va a tocar a nosotros en las casas. Les va a tocar con sus hijos, enseñarles. Les va a tocar enseñarles a sus hijos y los hijos de sus hijos cómo es el orden en Dios. Porque si usted no lo hace, ya el mundo está preparado para enseñarles y para seguirlos arrastrando y enseñarles mal. A mí me preocupa mucho esta área, porque hoy en día tanta es la iniquidad que hay gente que ve con tanta normalidad muchas de estas listas de cosas que les dice. Las ven con una normalidad. Cuando ya usted ve a alguien que no le, ni en su conciencia le causa ni más mínimo, atención, eso ya es iniquidad. Recuerde que la iniquidad es una práctica constante que ya no hay diferencia. El que peca y está en Cristo, inmediatamente siente que el Espíritu Santo le echa sal. Y estás mal, eso no está bien, se arrepiente y sabe que está mal. Pero el que está en iniquidad, ya ahora llama a lo bueno malo y a lo malo bueno y no tiene ningún problema en eso. La iniquidad cuando llega a esa manera, y usted lo va a notar, hay gente que va a hablar de pecados y cosas sexuales con la más naturalidad y las cosas como normal, porque lo que usted está viendo ahí es el árbol de la iniquidad completamente enseñoreado. Ya no se ve diferente. Tenemos que luchar con eso. Sigo, porque tenemos que orar. Estoy hablando de cosas arraigadas, aquí sí ya me metí en cosas más profundas. Me voy a ir a una más que también es una de las formas. ¿Y qué de las enfermedades que también son hereditarias y que vienen producto de cosas raras? Yo les decía que yo vi a esta familia enfermedades raras, cosas que vinieron de la nada. Hay cosas, a veces hay enfermedades, quiero que entendamos que no es que nunca en la vida nos vamos a enfermar. O sea, pero ser presa de una enfermedad y de algo que te aprisione,
y que venga generacionalmente y que todos vienen muriendo de lo mismo o todos vienen afectados de lo mismo. Físicamente hay un ADN, por ejemplo, que heredamos, pero también espiritualmente. Yo sé lo que ha sido en la vida de nuestra iglesia y pasó hace poco con un pastor nuestro, que alguien parta porque un cáncer llegó a su vida, pero jamás lo vi prisioneros de ese cáncer. Tengo una hermana en la iglesia ahorita que le confirmaron, ella sobrevivió a un cáncer de mama y le confirmaron que ya tiene metástasis ahorita nuevamente en el hígado y ¿en qué? En el pulmón. Y el domingo en la iglesia, sirviendo con su hija y hablando de Dios y diciendo que hasta el último día de su vida va a servir al Señor. Ahí no hay iniquidad, porque la enfermedad llegó, pero ella no está prisionera de eso. ¿Me entiende lo que quiero decir? Pero sí hay casos de enfermedad donde usted mira, yo he visto gente que ni morir se puede, de agonía, esa agonía extraña, rara, y yo he tenido que ir a hacer oraciones como esta: Señor, si hay algo arraigado, Padre, sácalo, perdónalo, límpialo, porque a veces hay cosas que son opresivas. No lo dejan morir, dice uno, ¿verdad? No sabemos el espiritual que está pasando ahí. Podemos notar que el médico muchas veces pregunta esto. Vea usted, ¿alguien en la familia ha sufrido de esto o de aquello? Cuando hay una enfermedad le hacen esa pregunta a usted. ¿Sus padres o abuelos han padecido del mismo malestar? Vemos también casos donde bisabuelos sufrieron de cáncer o una enfermedad mental o psicológica, que déjeme decirle, yo no sé si usted ha estudiado eso, pero es que a mí me gusta meterme en estos temas. Yo me percaté de algo leyendo algo hace un tiempo atrás, que aquí en Alajuela es donde más casos hay de trastornos mentales. ¿Y usted se había fijado en eso? Yo quería que alguien dijera lo que usted dijo. ¿Cómo fue que dijo? Alguien me dijo eso una vez. Recuerden que yo no soy de aquí, pero cuando yo escuché a alguien que dijo, es que a Alajuela le dicen la ciudad de los locos, yo paré las antenas. Porque digo, yo no estoy loco, yo vivo en Alajuela. Pero usted sabe que espiritualmente estamos aceptando eso. Y estamos declarando eso. Y tenemos casos. Yo sé lo que es atender en la iglesia a personas que tienen, no es que están locos, ¿verdad? Porque todos lo asociamos, pero sí ciertas demencias, ciertos trastornos psicológicos opresivos. Y en Alajuela se da bastante. No sé cuántos se habían percatado de eso. Y ese comentario que acaba de hacer él, yo lo escuché y yo dije, wow, es cierto, así le dicen aquí. Interesante. Enfermedades, cosas que tenemos que prestarle atención. Trastornos psicológicos. El abuelo y los padres también, y en las generaciones presentes hay inicios o indicios de lo mismo. Hay una transmisión genética física, pero a veces también espiritual. Porque sabemos que físicamente heredamos algunas enfermedades. Si ya usted tiene un familiar con cáncer, usted va a tener que estarse chequeando. Ya sabemos físicamente, ya está, ahí hay algo. Pero hasta eso Dios lo quebranta. O sea, es que no hay imposible para Dios. Pero espiritualmente también heredamos otras cosas. Vea también esto. Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 1:5, la parte buena. Le dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le está diciendo a Timoteo, la cual habitó primero en ¿quién? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Sabe qué está viendo Pablo ahí? Está viendo una herencia generacional, pero está viendo algo bueno, y es, hay una fe no fingida. Es decir, un verdadero cristiano. Y eso lo vi en tu bisabuela, en tu abuela, lo estoy viendo en ti también, le dice. Hay cosas que se heredan. Usted va a ver las cosas buenas, pero así también se ven las cosas que afectan. Voy al siguiente. Ocultismo, idolatría y pecados familiares. Una vez más. Ocultismo, idolatría y pecados familiares. Usted necesita leer conmigo Deuteronomio 18. Vamos al Antiguo Testamento. Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 18. Versículo 9 al 14. Ocultismo, idolatría, y ahí le estoy agregando pecados familiares, porque hay cosas que ya son pecados que ocurren en las familias. Como lo que decíamos del pecado sexual de David y de sus hijos, que viene desde la primera generación. Deuteronomio 18, 9 al 14 dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Claramente se los dijo el Señor. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego,
ni quienes practiquen adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque esa palabra es importante, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Déjeme decirle que la razón por la que Dios destruyó esas naciones es porque estaban hasta las raíces de iniquidad. Ya las prácticas de ellos ya no eran pecados ni pecaditos, era iniquidad pura. Y era tal la iniquidad que describe todas las cosas que hacían. Y Dios le llama a eso abominación. Y yo le voy a decir algo en materia de liberación, hablando de ocultismo y estas cosas. Si hay algo que el diablo quiere es que nosotros seamos abominación para Dios. Usted sabe que usted y yo podríamos llegar a ser, si le permitimos al diablo, abominación para Dios. El que practica todas estas cosas y se aleja completamente de Dios, se convierte en alguien abominable. Dios está desechando las naciones que estaban delante de Israel. No era una familia, era la nación entera, porque la nación entera era abominable ya delante de Dios. Y eso a mí me llama la atención. El diablo quiere meternos en prácticas de estas para que seamos abominación contra Dios, para que seamos totalmente desechados por Dios. Bendito Cristo, que Él vino a cruzar la barrera y a sacarnos verdaderamente del fango, hermanos. Nosotros teníamos la soga al cuello y Cristo vino y la quitó. Bisabuelos que practicaron la brujería, abuelos y padres que lo hicieron, y vemos a creyentes que todavía consultan magos, hacen prácticas ocultistas, se hacen leer la mano, creen en los horóscopos, etcétera. Aún hoy en día hay creyentes que hacen estas prácticas porque sus abuelos y sus bisabuelos lo hicieron, y son cosas que Dios dice son abominación. No debemos practicarlas. Así de sencillo. Dios le dice, vas a entrar a este pueblo, a esta tierra, pero no vas a hacer las cosas que ellos hacían, porque son abominación. Cuidado que en nuestras familias no hayan prácticas que son abominables para Dios, porque estaríamos contra Dios literalmente. Hay que cuidar eso. Hay que romper con eso. Veamos el caso de Abraham, hablando de cosas familiares. Abraham, que mintió respecto a su esposa diciendo que era su hermana. ¿Usted se acuerda de esa historia? No, ella es mi hermana. ¿Usted sabe qué hizo su hijo Isaac? Su hijo Isaac hizo lo mismo. También mintió acerca de su esposa. Ambos lo hicieron por miedo a perder su vida. Y la tercera generación que nace, que es Jacob, Jacob significa engañador y suplantador. ¿Y qué hizo Jacob? También mintió y engañó y suplantó a su hermano. Pecados familiares. El padre lo hizo, el abuelo lo hizo, el padre lo hizo y el otro también vino a engañar y a hacer lo mismo, a mentir. Pecados familiares. Usted tiene que descubrir pecados familiares. Pero Jacob tuvo un encuentro con Dios, que fue la tercera generación, y fue transformado por el poder del Señor, y su descendiente, José, fue diferente. Y a José le pasó de todo, ¿cierto? Y fue íntegro. Pudo haber sido un mentiroso y no mintió. Pudo ser un engañador y no engañó. Fue usado poderosamente por Dios y llegó a ser el segundo gobernante de Egipto. El que hizo la diferencia. Ahí es a donde hoy quiero llevarles. Seamos un José. Seamos alguien que va a hacer la diferencia. Yo entendí en esa oración que hice esa noche que yo estaba orando por todo mi futuro. Yo lo dije así, soy el primer pastor en mi familia. Eso tiene que ser un colapso para las tinieblas. ¿Cómo es que de una descendencia donde han habido todos estos pecados nace un pastor? Del diablo debe estar frustrado. Y qué bueno, ¿verdad? Yo me alegro de estorbarle. Me alegro de estorbarle. Y de haber provocado que vengan cambios. Yo le animo a usted a que haga lo mismo. Que nos enfrentemos a eso. Sigo rápidamente. Hablando siempre de cosas que tienen que ver con ocultismo. Comer lo sacrificado de los ídolos. Esa práctica se la recriminaba a Dios a Israel. Porque lo que hacían estos pueblos es que hacían grandes fiestas, celebraciones, sacrificaban a los ídolos y de esos sacrificios comían todos. Podríamos decir, uy, no, qué cosa más fea, pero usted sabe que algo parecido es lo que hacemos hoy. Participar en fiestas paganas en las que comemos alimentos dedicados a los dioses, tales como las fiestas a los muertos, Halloween y muchas de estas cosas que se hacen, no están tan lejos de comer sacrificios a ídolos. No están tan lejos de esas prácticas. De ir a una fiesta y emborracharse
y ahí no está Dios. Como yo le he dicho a algunos cuando estamos hablando de este problema del licor, le digo, dígame una cosa, no, pero pastor, tomarse una cerveza no es malo, yo creo que yo le dije eso a ustedes, así le digo, decime una cosa, cuando tenés la cerveza en la mano, orás y le decís, Señor, gracias por esta cerveza tan buena que me has dado, la bendecís antes de tomártela. Uy, no, ¿por qué? Porque en el fondo sabe que, ¿por qué? ¿Cómo va a bendecir algo que sabe que Dios no lo aprueba? No porque sea una cerveza, es porque es una práctica. Comer de sacrificios a ídolos. Podemos pensar que eso solo hacían allá con los dioses paganos y todo lo demás. Hoy en día lo podemos seguir haciendo en fiestas, en celebraciones que no agradan a Dios. Profanar lo sagrado, profanar el templo, lo dedicado a Dios y nuestros cuerpos, tatuajes, perforaciones en el cuerpo. Eso era también en aquel entonces muy sancionado porque eran prácticas que se hacían como para también a los dioses. Y hoy nuestra juventud agarra cada moda y no sabe ni lo que significa. No sabe lo que están haciendo. No sabe lo que significa una perforación, un coso en el pie. Y creemos que solo son adornos, pero muchas de esas cosas son prácticas que tienen significados que no agradan a Dios. Y ahí es donde empiezan los problemas. Y donde cuesta que aceptemos que esto no es bueno. Bien, los divorcios, las familias separadas, todo eso ocurre. Otras iniquidades para terminar y que oremos. Colosenses 3, 8 al 9. Volvemos a Colosenses. Rápidamente vamos a citar estas últimas, porque ya con todo esto usted tiene que ir teniendo una conciencia de qué cosas va a ir identificando y va a atreverse a orar y ponerla delante del Señor. Colosenses 3, versículo 8 y 9, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, y comienza a decir otras, hablando de este texto que habla de iniquidades, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y sigue el apóstol dándonos por ahí. Creemos que no son iniquidades esas prácticas que hacemos a veces repetidamente. La codicia, codiciar bienes, codiciar siervos, codiciar la mujer del prójimo, las contiendas, violencia verbal o física, enemistades, pleitos, celos, ira, disensiones, enojos, sembrar discordia, divisiones. Quisiera decir que no pasa, pero si usted está en un lugar de trabajo, en la familia o en la iglesia, se va a encontrar, y yo le voy a enseñar algo, no vea a las personas, vea lo que hay detrás de estas prácticas. A veces la agarramos contra la gente y no, hombre, hay que orar más bien para que Dios libere al que está metido en esas prácticas que nos hace la vida más difícil. Háblele. El que vive solo en contienda, siéntelo y diga, mi hermano, usted tiene que tener más paz. Usted vive provocando divisiones, contiendas, pleitos, celos. No, eso no está bien. La Biblia dice que eso es pecado, tiene que arrepentirse y salir de eso, hacerlo morir. Pero este tipo de pecados y de cosas casi no las abordamos. Y la Biblia, y Pablo no está dejando pasar ni las iniquidades más pequeñas. Está diciendo, eso es del viejo hombre, no lo dejen venirse, no lo dejen levantarse. Si lo dejan levantarse, lo va a gobernar. Borracheras, que también se menciona, la adicción a cualquier droga, a cualquier vicio, tabaquismo o lo que sea. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, cita las últimas que vamos a ver esta noche. Vamos a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y aquí está hablando de dos cosas. Está hablando de personas, porque él dice, a estos que practican todas estas cosas, evítalos. Está diciendo que van a haber en estos tiempos personas que van a tener estos pecados de iniquidad arraigados y que usted va a ver el fruto, que son todo lo que dice el texto y tienen apariencia de piedad,
pero niegan la eficacia de ella, dice. Está advirtiéndole a Timoteo que sí van a haber en estos últimos tiempos personas llenas de este tipo de iniquidades. Y dice, evítalos. Evítalos. Primero nosotros debemos aprender algo, que esto no debemos dejarlo entrar en nuestra vida. Estas pequeñas cosas, y digo pequeñas porque son las que más pasan desapercibidas. Hablar de pecados sexuales, hablar de pecados de esos, todos lo vemos con claridad. Pero si yo les digo que la desobediencia a Dios y su palabra y la autoridad delegada es también un pecado, que la falta de sujeción, tener un espíritu rebelde también es pecado, el despotismo, que es la jactancia, considerarse superior a los demás. En todo tiempo Jesús enseñó que Él vino a servir y no a ser servido. Pero nosotros muchas veces nos jactamos. La traición, la deslealtad, también la vemos en estos tiempos. Amar los deleites más que a Dios. Ay, aquí sí me van a fusilar varios. Mejor voy a ver el partido que ir a la iglesia, ¿verdad? Los deleites más que a Dios, ¿verdad? Y puede ponerle cualquier otra cosa. Hay momentos que somos más fanáticos de los deleites que de Dios mismo. Tentar a Dios, criticar a Dios, acusarlo, que es cosas que dice ahí. Todo eso, de todo lo que hemos hablado, tanto de las cosas más arraigadas, de esos pecados más horrendos, hasta estas cosas que he mencionado hoy. Hay que hacer una lista en nuestra vida y en nuestra familia. Porque si nos hemos identificado y son prácticas constantes en nuestras vidas y familia, ojo que no se hagan iniquidad o que sean iniquidad ya, prácticas que ya están metidas, arraigadas en nosotros. La Biblia dice que debemos dejarnos de ellas. Textos para que oremos. Salmos 32:5 dice, mi pecado te declaré y no lo encubrí, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso es lo que tenemos que hacer hoy. Salmos 141:4, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Esa es una oración que debemos hacer. No dejes que mi corazón se incline a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites. Una oración que debemos hacer. Señor, no me permitas a mí que mi corazón se incline a esto. Isaías 1:16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Reconocemos, dice Jeremías 14:20, reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Oración que debemos hacer esta noche, si tenemos esto en la familia. Romanos capítulo 6, verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Este templo es morada del Espíritu Santo, y también debemos consagrarla al Señor. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Quién se dio? Cristo. Así que hoy es a través de Cristo que vamos a hacer esto. ¿Cómo derrotamos la iniquidad? Primero, identificándola. Usted tiene que identificarla. Hablamos ampliamente todas estas cuatro semanas. Ya a esta altura usted tiene que ir viendo qué iniquidades hay en mi vida o en mi familia, o qué cosas tengo que arrancar. Segunda cosa que hay que hacer, confiésela y pida perdón. Lo vemos, por ejemplo, en el libro de Esdras y Daniel, que ellos fueron restauradores. Ellos pedían perdón por el pecado de los pueblos. Claramente decían lo que habían pecado. Segunda cosa que tiene que hacer usted y yo esta noche es identificarla, pero también confesar toda maldad y pedirle a Dios perdón. Tercero, rechazarla y declarar la bendición. Hay poder en nuestras palabras a través de la fe. Usted hoy puede rechazar la iniquidad. Usted puede decir hoy, yo no quiero esto en mi vida y mi familia. Usted puede hacerlo con autoridad. Jesús le ha dado autoridad, dice la palabra misma. Y hasta las tinieblas mismas no prevalecen contra usted ni contra mí. Tome autoridad. No es mayor el diablo que nosotros. Nosotros tenemos mayor autoridad. Y sé que las tinieblas tiemblan cuando este conocimiento llega a nuestras vidas y nos paramos frente al enemigo y le decimos, has traído esta iniquidad a mi familia, yo la rechazo en el nombre de Jesús, no la quiero. Usted tiene autoridad para hacerlo. Le dije al iniciar este tema hoy, que es a través de la fe,
No voy a hacer nada espectacular, porque no necesito hacer eso. Necesito que sea usted y Dios. Que usted le diga, Señor, varios me han dicho cuando estos temas, pastor, yo identifiqué algo, alguien me dijo, yo ni siquiera sabía que había esto, identifiqué esto. Eso es lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo. Y le voy a motivar que si usted identificó, hoy haga estos 3 pasos. Identifique, confiese y rechace. Dígalo conmigo, identifique, confiese y rechace. Y al rechazar estamos tomando otra provisión, y es la bendición de Dios. Me gusta cuando Dios dice, en todo tiempo, aún hoy en día, Dios dice que se acuerda del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Usted ni yo ni parte teníamos ahí. Cristo nos hizo parte. Pero Dios dice, no se ha olvidado de ese pacto. Y el pacto era, te voy a bendecir a ti y a todas tus generaciones. Así que hoy usted puede arrebatar eso. Y identificar, esto es como cuando la luz se enciende, las cucarachas salen volando. La iniquidad, y los que le tienen miedo a las cucarachas, gritan. Pero hay que echar fuera todo lo que está en tinieblas. Lo oculto, lo que no se miraba, que comience a salir y se vaya del ADN de nuestra familia y de nuestra vida. Y se levante algo. Y con esto quiero que oremos. La Biblia dice, y es el deber que tenemos los que servimos al Señor, presentar una iglesia sin mancha, sin arruga. Esto estamos haciendo. Al hablar de iniquidad, al hablar de pecado, que la iglesia se limpie. Y si mañana viene otro pecado, se limpie. Pero ya no los deje impregnados en su vida. Levántese como una iglesia santa delante del Señor. ¿Me dice amén? Póngase de pie, por favor. Y si necesitamos orar, no nos podemos ir sin esto. Porque necesitamos hoy hacer un compromiso con el Señor. Y si usted ya identificó, y yo le voy a animar y que el Espíritu Santo le ayude, muy posiblemente en su vida devocional, no solo hoy, sino usted orando, como me ha pasado a mí en varios momentos, y mi esposa también les ha compartido, que de repente el Señor te muestra algo que no recordaste hoy. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a identificar, lo vas a confesar, lo vas a rechazar y vas a bendecir tu familia a través de la fe. Amén. Vamos a poner un canto y que lo que este canto dice sea como una oración para nosotros de algo que vamos a hacer hoy. Porque hoy vamos a estar en el altar de Dios y vamos a hacer un compromiso. La iniquidad ya no más en nuestra vida. Así que le vamos a decir al Señor que hoy hacemos un compromiso de santidad. Digámosle esto al Señor. Hacemos hoy ante tu altar, dígale eso, un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy, dígale eso, ante tu altar. Y me voy a atrever a ir más allá. Si hay personas que quieran venir aquí al frente y postrarse y decirle eso al Señor, tenga la libertad de hacerlo. Si quiere venir aquí, con manos limpias, corazón puro para ti. Y dígale esto. Yo te invito en esta noche que tú vamos a decirle eso, porque ese es parte del compromiso. Estamos rechazando algunas cosas y estamos decidiendo hoy también venir y tomar del ADN de Cristo el bien para nuestra familia. Vamos a decirle nuevamente. Hacemos hoy. Y nuevamente, si quieres venir al altar y hacer lo que dice este canto, hazlo. Un compromiso de vivir en santidad. Ten la libertad de hacerlo, ten la libertad de hacerlo. Hacemos hoy, puedes hacerlo. Ante tu altar, es tu oración con Dios esta noche. Un pacto de hombres que te quieren agradar. Así es, Señor.
con manos limpias, corazón puro para ti. Y ahora sí, digámosle esto. Cuidaré mis ojos. Dilo al Señor ahora. Cuidaré mis manos. Aleluya. Cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. Aleluya. No te quiero fallar jamás. Ese debe ser el anhelo de nuestro corazón. Cuidaré mis ojos. Es el compromiso. Cuidaré mis manos. Aleluya. Cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Eso queremos, Señor, ya no fallar. Que la iniquidad no nos haga hacer esto. Hoy tomamos la decisión de venir delante de ti, de quitar lo que en este momento estorba tu gloria, a tu presencia. No te quiero fallar jamás. Este es el momento, ahí donde tú estás. Sí, Señor. O el que quiera todavía pasar, tenga la libertad, no importa el momento, el lugar. Pero ese es el instante en donde usted va a hacer esa oración. Y permítame luego orar por usted. Pero ese es el momento en donde usted va a tomar la postura o la actitud que quiera. Si quiere postrarse, si quiere arrodillarse, si quiere levantar sus manos, si quiere cerrar sus ojos. Pero si usted ha identificado que usted ha lidiado, seas en tu vida personal o sea en tu familia, has identificado que ha habido iniquidad que ha venido de generación a generación. O hay una raíz de iniquidad que ves repetitivamente ocurriendo en tu vida o en la vida de los tuyos. Esta es la noche de la fe. Este es el momento de la libertad. Este es el momento porque la luz de Cristo ha alumbrado a tu vida. Y el Espíritu Santo te ha mostrado cuál es la raíz. Qué tipo de pecado es el que ha habido, el que ha estado presente, el que ha estado dañando tu vida y la vida de tu familia. Ya lo has identificado, lo tienes en tu mente, está presente en tu corazón. Es el momento que tú hagas una oración de donde tú estás y le digas al Señor: Padre, este es el pecado, esta es la iniquidad que ha habido en mi vida, que ha habido en mi familia. Confiésalo delante de Dios. Olvídate del que tienes a un lado, atrás y adelante. Eres tú y Dios. Es en este momento donde tú le vas a decir: Señor, este es el pecado, esta es la iniquidad. Arráncala de raíz, quítala de nuestra vida. Pídele perdón a Dios. Sea por el pecado de tus padres, de tus abuelos o de tus hijos o de algún familiar. Si esa raíz de iniquidad entró por algún lado, identifícalo y dile claramente esta noche al Señor: no oculto mi pecado delante de ti, lo traigo delante de ti, Señor. Arráncalo, perdona nuestra iniquidad. Nos arrepentimos de la iniquidad que ha habido en nuestra vida y nuestra familia. Y hoy en esta noche, Señor, este pueblo está orando. Ven, Espíritu Santo de Dios, ayúdales. Aquí tiene que venir el ADN de Cristo. Aquí tiene que venir la bendición en el ADN a cada familia. Que comiencen a ocurrir cosas diferentes. Que el pecado, Señor, sea quitado, sea arrancado. Que no estorbe más la gloria de Dios ni las bendiciones tuyas para tu pueblo. Señor, cualquier pecado, sea en las finanzas, sea en la vida familiar, sea en la vida sexual, sea pecado, Señor, de carácter, de conducta, sea rebeldía,
Señor, sea cualquier acción de mentira, de engaño, sean esos secretos familiares, esos secretos profundos, esos pecados ocultos, eso que ha dañado el corazón de la familia, eso que sabemos que hay un miembro de la familia que ha sido adolido, que ha sido golpeado, que ha sido dañado y no nos hemos detenido a quitar esa maldad y a sanar el corazón. Dios te va a mover esta noche. Dios te está moviendo esta noche. Sigue orando, porque primeramente tú vas a arrancar de tu vida toda iniquidad. Y luego Dios te va a usar con tu familia. Dios te va a usar con otras personas. Y vas a poder hablarles. Y vas a poderles enseñar que Cristo quiere hacerles libres. Que hay cosas que necesitan entregar. Que necesitan permitir que Cristo con toda libertad venga y lo arranque de su vida. Es por fe. Sigue orando. Porque en un momento haré una oración. Y en esa oración vamos a pedirle a nuestro Dios que todo lo que hoy se ha levantado en este lugar, que todo ese pecado que se ha confesado, que toda esa maldad que hoy no hemos ocultado, que todos esos pensamientos que han estado ahí, que aún las cosas más secretas, hoy las vamos a poner delante de Dios y hoy en el altar de Dios eso va a ser consumido por el fuego de Dios y ya no más, ya no más, ya no más. Queremos que la gloria de Dios descienda. Que la gloria de Dios descienda, que la gloria de Dios esté en nuestra casa, que la gloria de Dios siga de generación en generación en los nuestros. Ya no más iniquidades que están causando daño. Si has hecho esa oración, si estás aquí, lo has identificado y has sentido fuertemente que es algo que tienes que quebrantar, Dios está aquí y estamos listos para que el Señor haga esa provisión divina. Cristo, dice la palabra, se llevó a la cruz todos nuestros pecados y todos aquellos argumentos y todos aquellos decretos contra nosotros. Cristo los clavó en la cruz y es a través de Él que tú y yo hoy tenemos la autoridad para decir: mi familia es libre de toda iniquidad. Mi familia es libre, yo soy libre de toda iniquidad. Comienzo a rechazar la iniquidad y comienzo a aceptar la bendición de Dios. Comienza a hacerlo, comienza a declararlo, comienza a decirlo: yo soy libre de toda iniquidad, yo rechazo esta iniquidad, yo la entrego delante de ti, Señor, y decido ser libre. Ven, Señor Jesús, clávala en la cruz, quítala de mi familia, quítala de mi corazón, arráncala de mi ser, clávala en la cruz, Señor, que quede ahí, Señor, totalmente fuera su poder sobre nosotros. Y ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, y comienza a bendecir, a limpiar, a sanar, a restaurar nuestra familia. Señor, que nuestras generaciones tengan el ADN de Cristo, que nuestras generaciones, Cristo Jesús sea su fundamento. Ya no más, Señor, ya no más. Instruiremos a nuestra familia para que ya no le abran puertas al pecado, para que ya no más, ya no más, ya no más, ya no más. Aquí estamos, aquí estamos. Y si a ese pecado de iniquidad te ha gobernado, se ha enseñoreado de ti, hoy es el día que le digas: Cristo Jesús, sé tú el Señor de mi vida y nunca más este pecado se enseñoree de mí ni me gobierne. Yo decido ser libre, yo recibo libertad en el nombre poderoso de Cristo Jesús ahora. Ahora, apropiate de eso. Es en Cristo. Es en Jesús, es tu Señor, es el Rey de Reyes, el que tiene poder y autoridad sobre todos y sobre todas las cosas. Cristo lo hace, Cristo lo hace, Cristo lo hace, Cristo lo hace, Cristo lo hace. Su presencia está aquí. Y tú estás dando un paso de fe. Tú estás entrando en tu familia de manera espiritual ahora a través de la oración y de la fe. Lo que haces ahora lo verás en público. Porque Dios está presente. Dios está visitando tu generación. Dios está visitando, como dice la palabra. Dios está ahí, no está lejos de tu familia, está cerca. Y aún el que se ha equivocado recibe perdón de Dios. Y aún el que ha sido gobernado por la iniquidad hoy es libre y recibe el perdón de Dios. Porque en Cristo somos verdaderamente libres.
Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo Jesús, Señor nuestro, aleluya. Tú arrancas la iniquidad, tú arrancas el pecado. Y ya no más, ya no haremos esas prácticas, ya no las haremos constantemente, ya no estarán en nuestro diario vivir, ya no. Ahora nuestra mente será renovada en Cristo Jesús y buscaremos las cosas que están arriba, donde está Cristo, a la diestra del Padre. Así lo dice tu palabra, lo que edifica. Haremos que la carne, Señor, no crezca, sino que sea el Espíritu. Señor, que el viejo hombre quede sepultado y revestidos estamos de ti ahora. Este es el momento, Jesús. Este es el momento, Cristo. Este es el momento, Jesús. Aquí estamos. Si tú has identificado claramente, haz esta oración conmigo, repite conmigo. Señor Jesús, en esta noche, delante de ti, está mi vida y toda mi familia. Me pongo en la brecha por mi familia y te pido perdón por todo pecado, por toda iniquidad que ha habido en mi familia. Ya lo confesé delante de ti esta noche. Tú lo sabes bien. Perdónanos, Señor. Haznos libres. Ven, Señor Jesús. Perdóname a mí y perdona a mi familia. Trae libertad. Que la iniquidad no se enseñoree de mi vida ni de mi familia. Yo la rechazo. En el nombre de Cristo Jesús. Fuera toda iniquidad. Fuera toda práctica de pecado en mi vida y en mi familia. Me consagro delante del Señor. Que el Espíritu Santo me ayude a mantenerme limpio delante de mi Dios. Libra a mi familia. En el nombre de Cristo, yo le hablo a las tinieblas, al enemigo, al pecado mismo. Y en el nombre de Jesús, fuera de mi familia, te rechazamos, no te queremos en medio nuestro. En el nombre de Jesús, así lo confesamos y oramos ahora para que tu presencia, para que tu gloria descienda sobre nuestra vida y sobre nuestra familia. Que vengan frutos de tu presencia, que el pecado ha sido quitado y ahora haya libertad, ahora haya bendición para mi vida y para mi familia. Te seguiré, Señor. Tú eres mi Cristo. Te entrego mi vida y mi corazón es tuyo, Señor. Ayúdame a seguir adelante. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Yo confieso libertad para mi vida y para mi familia. Ahí donde estás, vamos a adorar al Señor con un último canto, porque vamos a confesar que ahora que ya no hay eso en medio nuestro, que ya no hay oculto, que ya le confesamos a Dios, que Dios sabe la iniquidad, vamos a decir que ahora su gloria, que le veremos de gloria en gloria en nuestra vida y en nuestra familia. Así que vamos a adorar al Señor con este canto. Y cuando lo hagas, confiesa esto para tu vida y tu familia. En gloria te veo. Y si estás con tu familiar, puedes abrazarlo. Y juntos podemos hacer esto. Le voy a pedir a mi esposa que venga aquí conmigo. Digámosle eso al Señor. Mi Dios, cual buen alfarero. No hay pecado hoy que el Señor no haya perdonado, ni su efecto sobre tu vida. No te sientas condenado. Por muy feo que fuese pecado, Dios lo ha arrancado de tu vida y de tu familia. Ahora eres libre. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de
espíritu y reflejar al mundo tu amor. Dile al Señor: quiero ser más como tú. Ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria, nada detendrá su presencia en tu vida ahora. Tanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cual buen alfarero. Aleluya, Él está trabajando en tu vida. Dame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Aleluya. Queremos eso en nuestra vida, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Dile a Él: quiero ser más como ver la vida, Señor, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Aleluya. Y reflejar al mundo tu amor. Sí, Señor. En esta hora, Espíritu Santo de Dios, oro, Señor, por cada familia que está aquí representada. Y sé, Señor, que tú has hablado hoy. Oh, Espíritu Santo, tú estás aquí. Oh, sí, Señor. Hay alguien aquí que se ha sentido muy condenado. Y son de esos pecados difíciles de confesar y de hablar. Pero Dios hoy te ha escuchado. Y no hay nada que Dios no pueda sanar y restaurar. Confía en tu Dios y levántate en tu vida. Jesús te dice, como te dijo, como dijo aquella mujer: levántate, vete y no peques más. Que ya no más esa práctica en tu vida. Dios te ha perdonado. Y has orado y has quebrantado eso para ti y para tus generaciones. No volverás a practicar ese pecado. Porque Cristo te ha hecho libre esta noche. Hay personas en este lugar que saben que han tenido hábitos que han sido destructivos. Y el Señor te dice hoy que debes aprender de Él. Debes leer lo que era Jesús y debes aprender a ser como Él para que puedas gobernar y tener dominio propio sobre todas las áreas de tu vida, sobre tu forma de ser, sobre tu carácter. Cristo puede ayudarte para que no sigas siendo como eres. Y hay secretos familiares que poco a poco Dios va a ir enseñando para que puedas sanar al resto de tu familia. Porque la iniquidad no va a correr más. Aquí se detuvo en el nombre de Jesús, porque hay alguien en la brecha que lo ha confesado. Hay alguien que se levantó para decir que esto ocurrió y hoy pidió perdón, y esa familia hoy está en camino de restauración total. Dios completa esa obra que se inició hoy en esa familia que va a ser totalmente restaurada. Sé tú, Señor, sé tú, Padre, sé tú, Jesús. Sé tú, Señor. El que mentía no mienta más. El que engañaba no engañe más. Hay prácticas que ya no harás. Hay poder de las tinieblas que ya no tendrá
sobre ti potestad. Si en tu familia hubo alguien que practicó brujería, que practicó hechicería, que hubieron maldiciones, que fueron abominables delante del Señor, hoy esa abominación fue consumida por el fuego de Dios y clavada en la cruz. Dios te ha hecho libre de todo efecto de la abominación, de todo pecado que es abominación. Y tú te levantas hoy diferente. Y tu familia será diferente. Serás la generación bendecida. Y a causa de lo que haces hoy delante de Dios, los tuyos recibirán. Y el que ha sido presa de un vicio, que ha gobernado la familia, hoy se quebranta en el nombre de Cristo Jesús. Todo vicio se va en el nombre de Cristo. No tenga potestad sobre tu vida. Y esta libertad que comienza hoy, Jesús, sigue llevando a este pueblo en esa libertad. Cada día, Señor, si algo más habrá que confesar, ellos lo harán. Y serán libres. Y sus vestiduras estarán limpias. Y no habrá condenación para ellos, ni para los suyos. Y serán verdaderamente plenos en Cristo Jesús. Gracias te damos por esta noche. Dale gracias a Dios ahí donde estás. Aprovecha este último momento y si estás con tu familia, haz una oración ahora de bendición. Bendice a tu familia, bendice a tu esposa, bendice a tus hijos, al resto de tu familia que no está aquí. Haz esa oración de bendición, porque ya no es iniquidad, ya no es maldición, ya no hablarás mal de los tuyos. Ya no hablarás mal de tu familia. Comienza a hablar el bien de Dios para tu familia. Comienza a hablar lo bueno. Comienza a confesar con fe la palabra de Dios. La palabra dice que Él bendice las familias, que Él quiere el bien, que Él bendice el alimento, la mesa de tu casa, el trabajo de tus manos. Dios bendice porque Él es bendición y Él te ama y ama a los tuyos. Ya no más iniquidad que detenga la presencia de Dios ni la bendición. Bendecimos nuestra familia, nuestros matrimonios, nuestros hogares. Y todo pecado, Señor, hoy ha sido confesado. Y la iniquidad ha sido expuesta delante de ti. Y hoy lo que hay es bendición para las familias. En el nombre de Jesús. Que se comience a ver eso, ese fruto, en el nombre de Cristo. Así sea. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Gloria al Señor.